bendiga, amados hermanos, bienvenidos a este nuevo tema. Ya hoy vamos a empezar el segundo bloque de los temas que les había comentado hace 8 días. Vamos a empezar con el nuevo nacimiento, vamos después a seguir con el tema de la salvación. También vamos a hablar de la santificación y lo que significa la gracia en estos tiempos. Después de habernos visto los temas pasados, es importante entender esto. Y es que cada tema se ha desglosado de una forma que podamos entender. Si bien hay algunas personas cuando llegan al Señor la primera vez entienden qué es el amor de Dios en su vida, entienden qué significa el pecado y qué significa el arrepentimiento, y esto puede llegar a suceder de una manera rápida. El mismo día la persona puede llegar incluso a reconocer todo lo que hemos visto en estos temas y llegar a nacer de nuevo, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Hay otras personas que necesitan una mayor explicación para poder llegar a entender lo que significa nacer de nuevo, lo que significa la salvación, y por eso es que estos temas se han desglosado de esa forma, para que entendamos por separado qué significa pecado, arrepentimiento, el amor de Dios, para así poder llegar a entender lo que para nosotros representa el nuevo nacimiento. Entonces, vamos a darle gracias al Señor, a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos entender qué significa el llamado a nacer de nuevo de parte de Dios para nuestra vida. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender, Señor, cada palabra, cada tema, Señor, que hemos visto. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido entender el significado del pecado, Señor, lo que significa también arrepentirse, Señor, y lo más importante, tu amor, Señor, derramado en nuestra vida, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, donde nos permites entender, Señor, que tu deseo es que podamos estar contigo, Señor, a través de nuestro Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, Señor amado, de lo que significa el nuevo nacimiento en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, cada palabra, Señor, poder visualizarnos, Señor, conforme a tu voluntad. Toma dominio de nuestros pensamientos, Señor, quita todo obstáculo, todo pensamiento que se levante en contra de tu palabra, y ayúdanos, Señor, a poder comprender, Señor, el tema del día de hoy. Te damos las gracias, Señor. Amén. Hoy vamos a ver el tema del nuevo nacimiento. Es algo que para los que están recién convertidos se les va a mencionar mucho de parte de muchas personas. Sobre el nacer de nuevo, la importancia de nacer de nuevo para poder entender las cosas de Dios. En la palabra Jesús anima a que debemos de hacerlo para poder ver el reino, para poder entrar a él. Hoy en día en la iglesia a nivel universal hay un movimiento donde hay muchos simpatizantes con la palabra, o sea, la gente simpatiza o se familiariza con conductas cristianas, por así decirlo, aprenden a orar o les gusta orar, aprenden a asistir a un culto o les gusta un predicador en particular, aún siendo, digamos, de otra religión. Yo he escuchado frases como, sí, yo soy de tal religión, pero a mí me gusta escuchar a tal pastor, porque es una bendición. Y usted dice, uy, tremendo, esta persona escucha a este pastor. O hay personas que no son, digamos, directamente cristianos evangélicos, sino que son de otras religiones, pero cuando hay convocatorias de jornadas de oración, de ayuno o de estudios, estas personas asisten a estas iglesias. Entonces a veces vemos personas que, bueno, simpatizan con las cosas de Dios, pero no han nacido de nuevo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? De que sus acciones o su fruto no son, digamos, iguales a lo que han aprendido o conocen. Entonces vemos gran parte de que la iglesia del Señor se ha filtrado de este tipo de personas, y uno de los errores más grandes que pienso yo de los pastores actuales es no enseñarle a los nuevos creyentes y a los que ya tienen de determinado tiempo en la necesidad de nacer de nuevo y en la necesidad de enfocarse en ese nuevo nacimiento. Yo digo que las personas cuando llegan a la iglesia es aprender a cómo conocer a Dios y ellos mismos entablar una relación con Dios. Es importante que todos entendamos que el nuevo nacimiento es fundamental para la vida de todo
de todo el que se acerca a Dios por primera vez y empieza a conocerlo. Por eso vemos hoy en día muchas iglesias que generan confusión, incluso muchos pastores de renombre que de alguna manera u otra sus enseñanzas no edifican hacia el crecimiento en Dios, sino que realmente animan a las personas a mantenerse en su mismo estado en el cual Dios condena. O sea, Dios condena la maldad, Dios condena el pecado. Eso lo hemos visto en los temas anteriores, por eso hice tanto énfasis en esa parte, para que entendamos de que Dios, del hecho de que amó al mundo y entregó a su Hijo por amor al mundo, no quiere decir que Dios ame la maldad que está dentro de los que están en el mundo, y que Dios anima y dice: debes acercarte a mí, debes nacer de nuevo para poder disfrutar de lo que significa la salvación y de lo que significa la gracia para aquel que cree en el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, pues nos vamos a enfocar. El nuevo nacimiento es algo que vamos a aprender durante este tema, la primera y la segunda parte. Es algo que va a ser espontáneo en la vida del creyente. El nuevo nacimiento puede ocurrir la primera vez que tú llegues, digamos, a una iglesia, donde tú en ese mismo instante, lo que les explicaba al inicio del video, tú reconoces que eres pecador, reconoces que debes arrepentirte y aceptas al Señor, abres tu corazón y aceptas. Ahí inmediatamente puede ocurrir ese nuevo nacimiento. Aquí lo importante es que nosotros nos evaluemos nosotros mismos y nos hagamos esta pregunta: ¿realmente yo he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? Es necesario en estos tiempos hacerse esa pregunta, porque hoy en día hay mucha confusión a nivel del cristianismo, a nivel de enseñanzas. Como vemos en las redes sociales, hay personas que predican muy lindo pero no están convertidas. Hay personas que usted las ve que tienen unas enseñanzas tremendas pero a la final no han nacido de nuevo. Entonces son enseñanzas desde el odio, son enseñanzas desde la visión de alguien que es mundana y no realmente de alguien que es espiritual. Entonces nuestro tema se llama, pues vuelvo y lo digo, el nuevo nacimiento. Este tema nos va a ayudar mucho a entender esa parte. Aquí vemos un bebé, que es algo pues que representa el nacer de nuevo en la familia celestial. Juan 3 del 1 al 15. Aquí habla sobre Jesús y Nicodemo. Es una de la parte en la palabra de Dios donde se menciona lo que significa el nuevo nacimiento, nos anima a nacer de nuevo. Entonces vamos a la palabra de Dios. Juan 3, versículo 1, dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí vemos en Juan 3, del 1 al 15, como un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los principales, de los fariseos, de los principales de este grupo, muy respetado, digamos, a nivel social. Este hombre representaba lo que era, digamos, la sabiduría, la ley en ese momento, era alguien intachable.
y cómo esta persona llega en un momento y se acerca a Jesús y le dice, bueno, reconoce en Jesús, le reconoce la parte de lo que es como un maestro, reconoce su autoridad, su enseñanza y le dice, Rabí, sé que has venido de Dios porque nadie puede hablar lo que tú hablas si no es nacido de Dios. Y una de las cosas que Jesús le dice a Nicodemo es, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es algo interesante de analizar, es que cuando Nicodemo se acerca a Jesús y lo reconoce como un maestro, Jesús le muestra con esta frase a él diciéndole que si él no nace de nuevo no puede ver el reino. Y cuando tú has leído los evangelios te vas a dar cuenta que cuando Jesús empieza a predicar, él dice arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y era él el que estaba frente a todos ellos. Entonces vemos que Jesús le está mostrando a Nicodemo de que si él no nace de nuevo, le está diciendo en pocas palabras, no puede reconocer quién tiene realmente al frente. Nicodemo reconocía la sabiduría de Jesús y la manera de enseñar, pues le dice Rabí, dándole el reconocimiento como un maestro, como alguien que realmente tiene esas profundidades de la palabra, de la ley, pero no lo está reconociendo como el Salvador o como realmente alguien divino, sino como un maestro. Y Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, dándonos una enseñanza aquí de que no necesariamente el conocimiento me muestra a mí como alguien nacido de nuevo. El conocimiento enriquece mi pensamiento, enriquece lo que sé de muchas cosas, pero realmente lo que me permite entender la vida espiritual es el nacer de nuevo. Por eso Jesús le dice en el versículo 3 a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, mostrándole que pues el reino estaba parado frente a él, pero Nicodemo no lo había entendido. En el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire que es importante ver algo acá. Nicodemo era un hombre muy estudiado. Nicodemo sabía muchas cosas de la ley, era una eminencia. Al decir la palabra de Dios que era uno de los principales fariseos, significa que este hombre en conocimiento era alguien impresionante, pero Jesús con una frase tan simple como esta, si no naces de nuevo no ves el reino de los cielos, desestabilizó toda la enseñanza que tenía Nicodemo, al punto en el que le dice cómo una persona siendo vieja puede llegar a volver a entrar en el vientre de la mamá. ¿Cómo puede hacerse eso? O sea, empezó a generar en él un montón de preguntas e incertidumbre, y Jesús vuelve y le dice en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vuelve y le dice, si tú no naces de nuevo y no naces a partir del agua y del Espíritu, tú no puedes entrar a mi reino. Y es algo que es importante de analizar. Miremos que Nicodemo era seguidor de la ley, Nicodemo era un fariseo, Nicodemo era un celoso por las normas y las conductas que había en la ley, era alguien principal, era alguien que era digno de imitar, por así decirlo. Y cuando Jesús le dice, si tú no naces, no puedes entrar al reino de los cielos, aquí nos damos cuenta de que Jesús le está dando una advertencia, y es tu conocimiento o tu posición no determina tu entrada a mi reino. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar a mi reino. Y es lo que hoy en día pasa en muchas iglesias y en muchos movimientos que se están viendo en las redes sociales, es que como no se le dice a la gente que es necesario nacer de nuevo, pues las personas creen que con su estado van a entrar al reino de Dios, cuando Dios dice claramente en su palabra, y lo dice Jesús, no lo dice nadie más. Y aquí es donde tenemos que hacer un paréntesis y recordar que nosotros somos seguidores del Señor Jesucristo, somos sus discípulos, seguimos su enseñanza. O sea que si el Señor Jesús determina enseñar algo y nos da claves, nos da algunos tips de cómo podemos nosotros comportarnos, es importante tenerlo en cuenta. Entonces vemos que Jesús le dice, si tú no naces, no puedes ver el reino. Y si tú no naces de nuevo, no puedes entrar a mi reino. Entonces Nicodemo queda como sorprendido. En el 6
el Señor vuelve y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y hoy en día vemos mucho eso, vemos una iglesia de Dios muy carnal, vemos una iglesia de que está defendiendo cosas que hace rato tenía que haber eliminado. Hay personas que llega, por ejemplo, y están en la congregación o están en un estudio y están más preocupados si pueden o no tomarse una copa de vino, si pueden o no bailar de vez en cuando, si pueden o no celebrar la Navidad, si pueden o no hacerse un tatuaje. Y cuando usted ve todo ese tipo de preguntas que hacen muchas veces personas de años, estamos hablando de personas que van a una iglesia 15, 20 años y salen con este tipo de preguntas, uno se puede dar cuenta que esta persona no ha nacido de nuevo, es una persona que está en la carne. Es una persona que realmente se preocupa más por cosas naturales que por cosas espirituales, cuando debería estar mejor preocupándose por cómo crecer más en el Señor, por cómo conocerlo, manifestar su presencia. Entonces el Señor le está diciendo en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Y nos muestra el que es espiritual, espiritualmente siempre lo va a hacer. Es una persona, y esto lo he dicho muchas veces, cuando tú naces de nuevo, a ti no te tienen que obligar a ir a la iglesia, no te tienen que amenazar, digamos por así decirlo, con el infierno, las potestades y los principados para asustarte, para que vayas a buscar de Dios, sino que el que nace de nuevo tiene una inclinación natural por buscar de Dios. No estoy hablando de perfección, porque pues imperfectos somos todos y situaciones vamos a tener todos, pero la diferencia entre el que es carnal y el que es espiritual es que el carnal busca argumentos para volver atrás y no seguir a Dios. No, es que yo no volví a la iglesia porque no me saludaron, es que yo no volví a la iglesia porque es que yo vi a alguien de la iglesia que estaba haciendo cosas malas, es que yo no volví a la iglesia porque a mí no me usaban. O sea, el carnal es, o sea, le está enseñando el Señor que todo el que vive en la carne pues se pega de cosas de la carne, pero el que es espiritual, espiritual es, el que ha nacido de nuevo, así tenga situaciones donde no lo saluden, donde vea mal testimonio, donde haya muchas cosas, porque estamos en un mundo, como les dije en el tema del pecado, donde no todo el mundo es bueno, donde no todo el mundo te va a pagar bien, donde hay mucha gente que te va a traicionar porque en ellos vive el mismo diablo. Pues entonces el que es espiritual avanza a pesar de las circunstancias. Puede que esté desanimado, pero él nunca ve la opción de dejar a Dios debido a la situación que tiene. O sea, él siempre reconoce que necesita de Dios. Ese es el que ha nacido de nuevo. Entonces Jesús le está diciendo a Nicodemo, la carne, carne es, pero que el que es nacido del espíritu, espíritu es. Y yo lo he podido experimentar en todos estos años en el ministerio, es que el que ha nacido de nuevo, tú lo ves con una determinación de avanzar, con errores o lo que tenga, tú lo ves con una determinación de seguir avanzando en el camino del Señor, de empezar a eliminar lo que para Dios no es de agrado, de empezar a ser transformado conforme a la voluntad de Dios. En cambio, el que es carnal, que es simpatizante, pero es carnal, este tipo de persona siempre quiere tener un argumento en contra de la misma palabra de Dios. Dios condena la mentira, pero el que es carnal trata de justificarla, trata de por medio de denigrar al otro, el justificar sus propias acciones. Vemos personas que el que es carnal siempre va a encontrar una excusa para no buscar de Dios y siempre va a ser responsable a los demás de él no haberse acercado a Dios. No es que yo no voy a la iglesia por esto, por esto, por esto, por esto. No es que yo no busco de Dios por esto, por esto, por esto. Pero a la final, cuando tú miras la vida de esa persona, te vas a dar cuenta que es que nunca dejó de amar las cosas del mundo y realmente simpatizó con algunas cosas cristianas, mas nunca nació de nuevo. Y el Señor, una de las cosas es que le está diciendo a Nicodemo en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando el Señor habla del nuevo nacimiento, habla de un cambio espontáneo a nivel espiritual, eso lo vamos a ver un poco más adelante en este tema. Habla de que es algo que sucede espontáneamente. Hay algunas personas
que cuando llegan a la iglesia por primera vez son tocadas porque hubo una disposición en el corazón, en el sentido de que reconoció, entendió, aceptó al Señor y fue transformado su interior. Y a partir de ese momento la persona empieza en ese camino de Dios, empieza a ser transformado con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. Pero vemos otras personas que llegan, digamos, a la iglesia, ellos llegan y tienen dureza en el corazón, nunca tienen disposición, y estas personas nunca son tocadas, nunca son transformadas y salen igual a como llegaron. Entonces estas personas dicen, no, pero es que yo no siento nada. Nunca hubo una disposición realmente de esa persona a querer reconocer o a querer entender que necesitaba a Dios en su vida. Y lo que más me impresiona aquí es que Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 10, ¿eres tú maestro y no sabes esto? Y es tremendo porque hoy en día vemos muchas personas que saben de Biblia, personas que saben significados, personas tremendas, pero a la final no han nacido de nuevo porque su testimonio no refleja a alguien que nació de nuevo, sino que refleja a alguien que le gusta el mundo, que vive en el mundo. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de hablar de escuchar a una persona que había estudiado teología. Esta persona iba a dar una capacitación y fue algo tremendo, fue la frase que dijo esa persona: yo vengo a enseñarles de Dios, pero yo no creo en su Dios. Y todos nos quedamos como, bueno, este viene a hablar de algo que se supone debería creer, pero la frase que dice, yo vengo a hablar de su Dios, pero yo no creo en su Dios, y es teólogo. Entonces vamos a ver que hay muchas personas que creen la Biblia no porque crean en Dios, sino para refutar, de entrar en contiendas y debates, pero a la final ellos no tienen un corazón de una persona que ha nacido de nuevo, sino que son personas que son instrumentos de división. Por eso tenemos que tener cuidado a quién escuchamos y el testimonio que éste está dando. Mi testimonio tiene que ir de acuerdo a mi enseñanza. Si yo enseño algo y mi testimonio no es de acuerdo a lo que yo estoy enseñando, pues literalmente es que no he nacido de nuevo. Es importante entender esto porque a través de Nicodemo nos podemos dar cuenta. Bueno, la pregunta que queríamos hacernos hoy es: ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Yo he nacido de nuevo? Creo que es una pregunta que todos nos hacemos. Bueno, ¿qué significa esto? Porque Dios está diciendo que debo de nacer de nuevo. Y así como Nicodemo, pues tenemos esta pregunta, o sea, ¿me tengo que volver otra vez bebé y volver a empezar de nuevo? Son preguntas que surgen a la vida de todo cristiano. Por eso es que quizá muchas personas en la vida cristiana entran en una confusión respecto a este tema. Nacer de nuevo significa vuelto a nacer, literalmente nacido de arriba. Es una frase que al principio puede generar en nosotros confusión si no nos la aclaran realmente qué parte de mí debe de nacer de nuevo. Entonces vamos hoy a mirar exactamente o analizar en qué se está haciendo referencia las palabras de Jesús a Nicodemo, cuando le dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Analicemos qué es lo que nace de nuevo en mí. Es importante entender esto para poder nosotros así comprender. Aquí dice una promesa para todos los que creen. El nuevo nacimiento es una promesa de Dios para todo aquel que cree en él. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces el nuevo nacimiento es una promesa de Dios para todo aquel que cree. En Ezequiel nos está dando dos claves fundamentales de cómo identificar el nuevo nacimiento. Miremos que es interesante esto, es porque Nicodemo había leído en algún momento Ezequiel, pues para ser fariseo se necesitaba ser alguien que fuera un lector digamos vehemente de la ley y que se la supiera y supiera hablarla y expresarla. Eso quiere decir que Nicodemo en algún momento tuvo que haber leído Ezequiel
36:26, para que él supiera que había una promesa de parte de Dios, que pondría un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y que pondría sus mandamientos en el corazón de cada uno para que lo pudiese cumplir. O sea que cuando él se acerca al Señor y Jesús le dice esta palabra, es porque de alguna forma u otra Nicodemo estaba ignorando lo que en el mensaje de Ezequiel se estaba hablando, de la importancia de tener no la ley externamente, sino la ley internamente, que era lo que pasaba con los fariseos, y es incluso un término muy usado hoy en día para atacarse entre mismos cristianos, o para gente del mundo atacar a los cristianos cuando ignoran este término. Los fariseos eran un grupo de personas que eran dados a defender mucho lo que era la parte física, la parte externa, perdón, de la ley y su cumplimiento, llegando incluso a generar, digamos, como una religión en torno a ellos. Ellos eran muy implacables a la hora del cumplimiento de cada mandamiento. Pero ¿qué pasaba con ellos? Era que esa ley era externa, mas nunca realmente la amaron dentro de su corazón, porque por eso es que muchas veces usted va a leer en los evangelios la confrontación que ellos tuvieron con Jesús, en que cuando Jesús no cumplía los protocolos que ellos habían establecido para el cumplimiento de la ley, ahí decía que ellos se rasgaban las vestiduras como en sinónimo de indignación frente a las acciones de Jesús. Pero Jesús siempre les hablaba y les daba a entender era que la ley que ellos defendían externamente jamás estuvo dentro de sus corazones. Hoy en día vemos eso. Hoy en día vemos que hay mucho cristiano que habla de dientes para afuera, pero eso que ellos hablan no está dentro de ellos, no lo viven ni lo aman. Pero también hay gente del mundo, gente que digamos ataca mucho a los cristianos, que quieren vivir en santidad, llamándolos hipócritas o fariseos, pero ellos no miran que ellos también son de la misma forma, porque ellos dicen amar a Dios, pero hacen cosas del mundo, hacen cosas que no están bien delante de Dios. En pocas palabras, hoy en día, tanto de un lado como del otro, realmente no están siendo honestos delante de Dios. Entonces vemos que el nuevo nacimiento es una promesa que en Ezequiel nos está enseñando la palabra de Dios, donde dice que se nos dará un espíritu nuevo y un corazón nuevo, y que Dios pondrá esos estatutos y esos preceptos para que podamos ponerlos por obra, y dice que los pondrá dentro de nosotros. Ahora, cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, ya no es que nosotros hacemos las cosas por imposición de alguien, sino que dentro de nosotros nace el querer como el hacer de cumplir la palabra de Dios. Vamos a ver que Adán antes de pecar tenía unas características que es importante de analizar. Todo ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu, y vamos a ver en cada una de ellas qué le corresponde o qué función tiene en el ser humano. Entonces vemos que el cuerpo, aquí está representado con esta imagen, vendría siendo como el vehículo del alma y del espíritu. Es la parte donde se transporta el alma y el espíritu. El cuerpo, a través de los sentidos físicos, nos permite experimentar esta realidad a través de los ojos, del oído, del tacto, del olfato, del gusto. Podemos nosotros interactuar con el mundo que nos rodea. Una de las cosas que vemos en Génesis, cuando dice que Dios va a ser el hombre, dice que toma el polvo de la tierra y forma el cuerpo y sopla aliento de vida en él. Pues Dios, a través de este cuerpo, nos permite poder experimentar de esta realidad que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros podemos disfrutar el frío, el calor, disfrutar muchas cosas a través de este cuerpo. Pero recordemos que todos tenemos un alma y que también tenemos un espíritu. En el alma nosotros vemos que en Adán se representaban estas características: mente, voluntad y emociones. Vemos que en Adán, antes de pecar, pues mentalmente Adán era un hombre que no tenía maldad, no tenía pensamientos digamos llenos de maldad ni de pecado, sino que era una mente que le colocó, bueno, Dios le dijo que enseñoreaba el mar, le puso los nombres a los animales. Era una persona que mentalmente era equilibrada, tenía una voluntad firme, digamos, en sus acciones. No veíamos ninguna actitud irresponsable en Adán, sino una voluntad firme en cuanto a lo que tenía que hacer.
y vemos que Adán tenía emociones sanas, no era una persona que fuera emocionalmente inestable. Esto antes de pecar. Esto lo podemos leer en Génesis entre 1 y Génesis 2. Vemos que espiritualmente Adán manifiesta tres cosas muy importantes, y era que a través de su espíritu Adán podía hablar con Dios. Vemos que Adán tenía comunión con Dios, pues vemos que Dios directamente a Adán le daba instrucciones: debes de hacer esto, no hagas esto. Vemos que Adán interactuaba con Dios de una manera muy fluida, sin ninguna intervención, sin ningún problema. Vemos que Adán tenía una convicción clara de quién era Dios, de cómo hablar a Dios, de cómo tener un encuentro con Él, de cómo expresarse a Él directamente y quién era Él. Y vemos que la conciencia de Adán era una conciencia realmente clara de quién era el creador, de quién era Dios, y vemos que todas estas partes de Adán, cuerpo, alma y espíritu, de alguna manera u otra, pues estaban en una armonía. Adán fue creado para ser inmortal. Adán tenía un cuerpo perfectamente diseñado. Adán tenía un alma donde era mentalmente estable, una voluntad firme, emociones sanas. Vemos un Adán que antes de pecar tenía una comunión, una convicción y una conciencia plena de quién era Dios. Vemos que antes de pecar el diseño de Dios era perfecto en cuanto a la creación del hombre. Vemos que estaba todo perfectamente alineado. Después de que entra el pecado, aquí dice: sin nacer del espíritu no podemos entender las cosas espirituales. Y aquí vemos de nuevo el comentario de Jesús a Nicodemo: si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. ¿Qué pasó en el huerto? Cuando el pecado entró y dañó lo que dañó, y entró la muerte, pues hizo de que nosotros no pudiésemos volver a acercarnos a Dios de manera voluntaria. Por eso Jesús vino a resarcir todo eso. Lo vamos a ver en el tema de la salvación. Pero aquí la palabra de Dios menciona en dos citas bíblicas, pues en Juan ya lo leímos, pero de todas maneras vamos a recordarlo. Vamos un momento a Juan 3:5. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en 1 Corintios 2:14, que también es una cita que nos habla sobre la necesidad de nacer de nuevo. 1 Corintios 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura, y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si nosotros no nacemos de nuevo, pues nosotros no podemos entender la parte espiritual. El Adán antes de pecar era un ser espiritual conectado con Dios y entendía a Dios. Lo conocía su voluntad, entendía sus instrucciones. Cuando Adán peca, sucede algo muy tremendo, y es que el pecado, daña de una manera tan tremenda la relación con Dios, lo que conocíamos de Dios, que genera un caos interior en el ser humano, que por dentro, cuando Dios dice: el día que comáis de este fruto, de cierto moriréis, y vemos que Adán después de comerlo pues sigue vivo, pero vemos que hay algo por dentro que cambia. Nosotros lo vimos en el tema del pecado, sobre lo que significa la iniquidad, de cómo nace el corazón del hombre. Aquí vamos a ver en esta parte internamente qué se dañó y cómo fue afectado después de el pecado entrar. Adán, después de pecar, pues ocurre que entra, la muerte a él, entra toda esta maldad, todo este pecado, y empiezan a ocurrir unos cambios importantes en el ser humano. En el cuerpo, cambia algo de color, porque vemos que en Génesis 3 podemos ver que hay una frase de Dios que dice: aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En cuanto a conocimiento, si bien Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él entre lo que significa el alma y el espíritu, en cuanto al conocimiento, el ser humano ignoraba la maldad. Pero cuando el ser humano desobedece a Dios, empieza a tener
a tener un conocimiento del mal. El problema es que el mal en el ser humano hizo estragos. A diferencia de Dios, que sabe lo que es bueno y malo, pero el mal no afecta a Dios, en el ser humano sí hubo una afectación y trajo lo que fue esa maldad dentro de su corazón. Vemos que Dios dice, no vaya a ser que extienda su mano, esto está en Génesis 3, y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Por eso es que Adán y Eva son retirados del huerto del Edén, para que empezara, digamos, no fueran a alcanzar el árbol de la vida y comiesen para siempre en el estado en el que estaban. El cuerpo empieza a ser mortal. Vemos que el primer Adán registra, cuando usted lee Génesis, se va a dar cuenta en la genealogía de Adán, que Adán vive casi 900 años. Vemos que Adán pues era un cuerpo muy bien hecho, era un hombre que, digamos, esa calidad con la que fue hecho, le dura más o menos 900 años. A medida que usted va leyendo la genealogía de Adán y toda esa parte de Génesis, usted se va a dar cuenta que a medida que iban avanzando las generaciones, que iba creciendo la maldad, que se iba multiplicando la maldad en el hombre, pues el ser humano en edad iba mermando debido a la maldad. Y para mantener y contener eso, pues iban mermando los años, ya no vivían sino 600, luego 400, hasta que llega un punto en el que dice Dios, no va a vivir nadie más de 120 años. Después leemos, cuando usted va leyendo la Biblia, va a ir descubriendo que hay un momento donde Moisés ora a Dios y le dice que ya los varones más robustos no llegan sino hasta los 70, mostrándonos el deterioro en el cuerpo a través de la historia de la Biblia, de cómo la maldad, de cómo empieza a generar estragos en el cuerpo del ser humano. Toda esta maldad trajo en Adán un deterioro en el cuerpo. Aquí es importante entender esto porque las enfermedades nacen a partir de que Adán se vuelve mortal, a partir de que Adán sale del huerto y este cuerpo empieza a deteriorarse, pues a medida que va avanzando la maldad en la tierra, a medida que esa maldad se va multiplicando, pues el cuerpo va empezando a manifestar deterioro. Por eso Dios en la Biblia le habla a este cuerpo un cuerpo de muerte, un cuerpo que literalmente tendrá que volver en algún momento a la tierra de donde fue tomado. Es un cuerpo donde genéticamente se iban formando enfermedades genéticas, problemas genéticos de generación en generación, y es el resultado de lo que vemos hoy en día, de que vemos un ser humano un poco más frágil en cuanto a las enfermedades, en cuanto a lo que hace. Y si usted se pone a analizar un poquito, usted se va a dar cuenta de que hoy en día la gente dura menos que antes. Usted ve, antes el cáncer solamente le daba a la gente de edad. Yo escuchaba cuando era niña que no, que a gente de 60, de 70, pero hoy en día vemos que el cáncer le está dando incluso a niños. Entonces vemos que cuando Dios dice que iba a entrar la muerte a nosotros por el pecado, cuando le dijo a Adán, Adán no dimensionó las palabras de Dios, era de que iba a deteriorarse a tal punto de lo que vemos hoy en día en cuanto a enfermedades. Muchos dirán, ay, pero ¿por qué Dios manda las enfermedades? Recordemos lo siguiente, la paga del pecado es muerte, es una ley espiritual. Todo el que hace maldad morirá irreversiblemente. Eso significa que el ser humano, debido a su maldad, pues ha generado que se creen y se formen enfermedades. Hay enfermedades que han salido de animales porque hay personas que han tenido comportamientos inadecuados con los animales. Hay enfermedades que se han propagado debido a la inmoralidad. Hay enfermedades que se han gestado debido a la contaminación, pero ¿quién genera todo esto? El mismo ser humano. Las plagas se han crecido debido también a eso, a la mala administración del ser humano a lo largo de la historia, la mala higiene, muchas cosas, la resistencia debido a químicos, a contaminantes que las mismas bacterias van generando esa resistencia y hoy en día se vuelven letales. Entonces, todo lo que vemos hoy en día es consecuencia de las malas acciones del ser humano. Que el ser humano quiere achacarle a Dios algo que el mismo ser humano provoca. Y no solamente eso, las mismas malas prácticas que nosotros hacemos. Alguien llega y nace sano, digamos, exceptuando de pronto los que nacen con herencias de maldición, debido también a esto, que genéticamente hay una modificación que se va deteriorando, se va dañando y el ADN se va también
corrompiendo, dañando, y es por eso que personas nacen con deformidades, con enfermedades genéticas. Muchos dirán, pero ¿por qué Dios permite una cosa de esas? Cuando tú te vas a analizar la vida de estas personas, te vas a dar cuenta de que muchas veces ellos generaciones atrás siempre han rechazado a Dios. Dios es la respuesta a través de Jesucristo de que nosotros estemos bien, pero cada vez que alguien rechaza la salvación, que es el tema que vamos a ver también, rechaza a Jesucristo, pues condena a su siguiente generación a la consecuencia del pecado que lleva. Entonces vuelve y genera eso y lo va multiplicando y multiplicando, y por eso es que la maldad se multiplica, deteriora y daña lo que vemos en el cuerpo. Es lo que hoy en día vemos como resultado, enfermedades, ya la gente es más débil. Aunque la gente diga que ya hay muchos medicamentos y todo, vemos un ser humano frágil, a diferencia de los que habían antes. Entonces es como el resultado. ¿Qué pasó con el cuerpo del ser humano después de pecar? Pues vuelve mortal, sigue siendo el vehículo del alma y el espíritu, pero digamos que es un vehículo que entra en deterioro, que es defectuoso, y lo vemos hoy en día a través de los sentidos físicos, pues como es un cuerpo que ha experimentado esos cambios y todo, de alguna manera u otra también se distorsionó la manera de percibir nuestro entorno. ¿Qué pasó con el alma después de pecar a Adán? ¿Qué vino al alma? Pues en el alma también vino una distorsión. El corazón del hombre pues se volvió malo, la mente del ser humano se entenebreció, ya los pensamientos del hombre iban al mal, ya los pensamientos del hombre eran influenciados por las emociones, ya las emociones, a diferencia del Adán que no pecó, que no había pecado, eran equilibradas. Ya después de pecar vemos que hay un Adán que es influenciado por sus emociones y su manera de pensar cambia. Eso sucede en Génesis 3, cuando dice en una parte allí que ellos escucharon la voz de Jehová en el huerto, tuvieron miedo y se escondieron. Vemos que Adán, después de pecar, sus emociones le afectan directamente la manera de cómo piensa de Dios. Vemos que su voluntad se ve afectada también fuertemente en cuanto a la decisión, en cuanto a lo que hace, se esconde, decide huir, incluso acusa a Dios de por qué haber creado la mujer y la serpiente. En pocas palabras, en su voluntad él acusa a Dios de lo que pasó. Y vemos también que en el espíritu de Adán ocurre algo tremendo, y es que en el espíritu de Adán, al separarse de Dios, el espíritu ya no percibe a Dios de la misma manera. Vemos espiritualmente aquí que ocurre algo, y es que la comunión se pierde con Dios. Eso lo podemos leer en Génesis 3, cuando Adán escucha la voz de Dios se esconde. Vemos que la convicción de Adán, la certeza de quién era Dios, que era un Dios bueno, que era un Dios que estaba con él, que tenía una relación con él, se pierde. Adán desconoce por completo a Dios, se esconde por eso. La conciencia de Adán también se ve afectada en cuanto a quién es responsable realmente de lo que está pasando. Por eso cuando Dios le dice, ¿acaso has comido del árbol? ¿Quién te enseñó? Empieza Dios a preguntarle, pero vemos que espiritualmente Adán está completamente distorsionado lo que él percibe de Dios, y en su conciencia él dice como la mujer que tú me diste, empezando a querer encontrar una justificación de sus acciones. Si analizamos esto después de pecar, pues vemos realmente la dimensión de las palabras de Dios en Génesis 2, cuando le dice, el día que comas de ese fruto moriréis. Ahí vemos la dimensión de lo que realmente pasó con Adán cuando desobedeció a Dios, con Adán y Eva. Vemos un cuerpo que entra en estado de deterioro, vemos un alma que empieza a tener ansiedad, empieza a tener miedo, empieza a afectarse su voluntad, empieza su mente a confundirse. Vemos un espíritu que se desconecta de Dios, ya no percibe una relación con Dios, por eso se aísla. Vemos también que esa convicción de quién era Dios realmente, el que lo había creado, el que lo ama, ya él ignoraba todo eso, y vemos que también una conciencia se ve afectada debido al pecado. Realmente, si pudiéramos ver al hombre pecador de alguna forma explicando cómo el pecado dañó todo, yo creo que la imagen sería esta, que representaría al hombre pecador y
representaría un espíritu separado de Dios. Eso es lo que nos muestra la enseñanza de lo que el Señor le estaba diciendo a Adán en Génesis 2, el día que comas de ese árbol, de cierto moriréis. ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Que es importante ahora en Cristo entender eso. ¿Qué es lo que nos está enseñando Ezequiel? ¿Qué es esa promesa de Ezequiel que dice que nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Es importante entender esto porque aquí vamos a ver algo que ocurre, y es que todo aquel que se acerca al Señor tiene una promesa de parte de Dios. Dice: vas a tener un nuevo nacimiento, vas a nacer de nuevo. Todo eso que te afectaba en cuanto al pecado, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, en mí tiene solución ahora en Cristo. Que entonces la pregunta que nos hacemos todos, bueno, todo ese maraño que me acaba de mostrar la pastora de lo que ocurrió por el pecado, ¿realmente tendrá solución? Bueno, en el Señor sí lo tiene, y Dios nos muestra en cada área, tanto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, cómo nosotros vamos a obtener una solución de parte de Dios cuando lo recibimos. En el cuerpo, pues el cuerpo tiene, digamos, ahora, el cuerpo sigue siendo mortal. Eso es algo que lo podemos ver, pues los cristianos todavía se mueren y hay cementerio de gente cristiana. Dios promete que nos dará un cuerpo glorioso, que nos dará un cuerpo cuando venga o estemos delante en la presencia de Él, nos dará un cuerpo diferente, pero por el momento estamos en este cuerpo humano. Es un cuerpo que en algún momento va a morir, que este cuerpo, de alguna manera, pues le puse esta pequeña parte aquí negra, pues dando a entender de que es un cuerpo mortal. O sea, aún así, en Cristo, este cuerpo no va a entrar al cielo, es un cuerpo mortal. Recibiremos un cuerpo nuevo, pero este cuerpo todavía nos acompaña. Nadie puede decir que llegó a Cristo y Dios lo volvió mono y azul, un ejemplo, o lo volvió alto si era chiquito, o lo volvió perfecto. No llegó a Cristo y siguió con el mismo cuerpo, o sea, siguió con la misma forma física que tenía. ¿Qué es lo que pasa con este cuerpo o qué tenemos aquí? Sigue siendo el vehículo del alma y el espíritu. A través de los sentidos físicos nosotros podemos disfrutar o experimentar el mundo, pero este cuerpo, al ser mortal, pues es un cuerpo que va a experimentar muchas veces enfermedad, debilidad y muchas cosas. Yo sé que hay muchos pastores que predican algo que dice que cuando usted llega a Cristo usted ya no se va a enfermar, pero para mí eso es predicarle una mentira, porque puede ser una persona muy consagrada y yo las he visto con gripa. Eso no tiene nada que ver con que usted sea poco espiritual o que a usted le falte fe. Hay una parte, en una ocasión hice un estudio sobre lo que es la enfermedad y el deterioro natural del cuerpo. En el cuerpo usted va a experimentar enfermedades que son debidas al deterioro del cuerpo, la edad, a la mala administración del cuerpo. Van a haber unas que son por problemas espirituales, van a haber unas que son herencias de maldición, van a haber otras que son causadas porque yo de alguna manera u otra no he cuidado el templo del Espíritu Santo. Pero para todo esto el Señor brinda una solución. ¿Cuál es? Isaías 53, dice el Señor que, versículo 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo es importante de analizar. Dios no te está diciendo que cuando llegues a Cristo no te vas a enfermar. Aquí está diciendo en Isaías 53, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí está diciendo que Jesús fue a la cruz para morir también en su cuerpo, llevar nuestras enfermedades. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa eso? Que el Señor hizo eso por nosotros, pero que cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros tenemos que por fe acceder a esa sanidad. Por eso, cuando usted está en Cristo, Dios le está prometiendo que por medio de la fe en Él,
usted puede obtener la sanidad que necesita para la dolencia que tiene, para la situación que tiene. Esta parte de Isaías 53 se va a cumplir a lo largo de nuestra vida cristiana. Por eso les digo, hay muchos pastores que yo he escuchado y me parece un error que digan eso, en que digan de que usted llega a Cristo y no se va a enfermar, cuando yo he visto personas que son muy metidas con Dios, pero les dio gripa, les dio un problema estomacal o les dio una virosis que pasó por allí. ¿Eso significa que tú eres una persona débil, pecadora o mala? No, simplemente tenemos un cuerpo que sigue siendo mortal, un cuerpo que sigue siendo vulnerable al entorno que lo rodea, y pues con el cambio climático y todas las cosas que hoy en día dan, pues realmente está expuesto. Ahora el Señor promete y dice: a través de la fe en mí, tú puedes ser sanado. Por eso es que cuando nosotros tenemos una situación en nuestro cuerpo, hablándolo biológicamente, nosotros tenemos la fe y la esperanza en el que en el Señor podemos tener sanidad. No solamente nosotros, sino nuestros hijos. Por eso es que muchas veces hay cristianos que se decepcionan, digamos, de Dios por malas enseñanzas de personas que le dijeron que no, que en Cristo no iban a haber situaciones. Entendamos que Dios está diciendo que este cuerpo viene con una carga genética, viene con una información, viene con un deterioro debido al pecado, y aunque hayamos acercado a Cristo, este cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces Dios nos está mostrando es que a través de la fe en Él podemos obtener la sanidad de lo que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, que la persona se le manifestó un cáncer por la mala administración del cuerpo, por tener, digamos, espiritualmente, que haya sido una enfermedad espiritual, por un problema espiritual, por un rencor, pero en Cristo tenemos solución, tenemos sanidad. Entonces, ahora entendemos que tenemos la oportunidad de acceder a la sanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de que llevemos 20 años en el Evangelio. ¿Por qué les aclaro esto a ustedes que están comenzando en la vida cristiana? Porque a veces en las iglesias se vuelve un tabú el estar enfermo, se vuelve como un menosprecio a aquel que manifestó alguna enfermedad, dándole a entender que realmente o no nació de nuevo o esta persona supuestamente le falta fe. Cuando yo he visto personas que, a todas, yo llevo muchos años en la vida cristiana y al más ungido lo he visto enfermo con una gripa, al más ungido lo he visto con daños de estómago, al más ungido lo he visto vomitando en algún momento porque le cayó mal algo que se comió. Entonces hay que, digamos, desarraigar esa parte de religiosidad que se ha infiltrado mucho en el cristianismo y entender que este cuerpo pues va a tener situaciones en algún momento. Por eso nosotros debemos de ser responsables con el cuerpo. La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo, haciendo referencia a este cuerpo. Debemos de ser buenos administradores de él, debemos de alimentarnos sanamente, tener actividad física. Debemos también en nuestro corazón tener un corazón sano para que esas enfermedades no se lleguen a manifestar en nuestro cuerpo. Pero entendamos que aún así y con todo lo que llegue a pasar en algún momento, Dios dice que a través de la fe en Él, de creer que por su llaga nosotros fuimos curados, tenemos esperanza de que lo que se está manifestando en nuestro cuerpo sea sanado, sea quitado. ¿Qué pasa en la vida del cristiano o en el alma? Aquí ocurre algo muy importante y es que hay como un cambio. Si bien en el Adán anterior dice que era alma viviente, predominaba el alma, digamos, estaba el cuerpo, el alma y el espíritu, pero era, digamos, como todo en un mismo nivel. Y en el hombre pecador vemos que el alma predomina, porque vemos el espíritu chiquito, digamos, apartado, separado de Dios. Se puede decir que era un alma viviente, alguien que a través de sus emociones vivía. El hombre pecador es almático, por eso usted lo ve que es caprichoso, es emocional, es depresivo, es ansioso. Ese es el hombre pecador. Pero cuando tú llegas a Cristo y naces de nuevo, empieza a predominar algo en ti que en el hombre pecador no predomina, y es el espíritu. Dice en Ezequiel que os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, mostrándonos de que este espíritu que hemos recibido de parte de Dios, que podemos conectar con Dios, ya va a tener una comunión clara con Dios, una convicción clara con Dios y una conciencia formada de acuerdo a la palabra de Dios.
este espíritu va a empezar a desarrollar una comunión con Dios. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia se nos hace énfasis de aprender a conocer a Dios a través del espíritu que tenemos dentro, dado por Dios mismo, de la promesa que Él nos dio. Este espíritu va a ir siendo fortalecido a la medida en que yo tenga comunión con Dios. ¿A través de cómo? De la oración. A través de mis tiempos de oración con Dios de calidad, no religiosos. Vamos a ver el tema de la oración más adelante y quedará más clara esa parte, qué significa realmente tener comunión. A través de esa oración con Dios de calidad voy a empezar a conocer a Dios y su voz en mi vida, de cómo Él a mi vida habla, cómo Él se manifiesta a mi vida según la enseñanza de la palabra. Voy a tener una convicción más clara de quién es Dios. Ya no voy a pensar de que Dios es la vaca, de que Dios es el palo, de que Dios está en un yeso, de que Dios es una persona natural como yo, sino que voy a tener una convicción clara de quién es el Dios real. Así como la tenía Adán antes de pecar. Ahora voy a tener claro dónde mirar y ninguna doctrina de error me va a mover de allí porque mi convicción es clara frente a quién es Dios. Y voy a tener una conciencia ya formada conforme la palabra de Dios. Por eso es que se nos anima tanto a que leamos la palabra, porque la palabra es la que nos va perfeccionando la conciencia espiritual. Nadie puede tener una conciencia espiritual, digamos, de Dios si no lee la palabra de Dios. Por eso muchas personas que dicen yo creo en Dios, pero no en la palabra, es una persona que no es espiritual de acuerdo a lo que Dios establece. La conciencia tiene que ser formada de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque la conciencia del hombre pecador es una conciencia dañada. Es una conciencia que se formó de acuerdo al entorno donde fue creado. Entonces es una conciencia variable. Hay gente que se acostumbró de niño a robar porque si no robaba no comía. Entonces esta persona crece con una conciencia donde dice, si yo no robo no como. Pero hay otro que se crió en una familia pudorosa donde el robar no había necesidad, entonces le dijeron al contrario que robar estaba mal. Hacen otras cosas malas, pero digamos que en cuanto a la parte de robar no lo hacen porque pues tienen sus necesidades suplidas. Entonces esta persona crece diciendo no, robar está mal, pero él hace otras cosas que no debe de hacer. Entonces esa conciencia del hombre pecador es una conciencia que se inclina de acuerdo a cómo fue criado o de acuerdo a la familia que tuvo o de acuerdo a la sociedad donde él pertenece. Ahora en Cristo nosotros no tenemos una conciencia de acuerdo a la familia que tenemos, de acuerdo a la sociedad donde estamos, de acuerdo a lo que nos enseñaron en un colegio. Nuestra conciencia ahora en Cristo es una conciencia bíblica, que significa una conciencia cristocéntrica, que si el Señor dice que está mal, también está mal para mí. Si Dios dice que yo lo puedo hacer, está bien para mí. Eso significa una conciencia espiritual sana y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa ahora con el alma en los cristianos, los que nacen de nuevo? Que Dios promete un corazón nuevo. Lo leímos en Ezequiel 36:26 y dice que nos dio un corazón nuevo. Ahora, ¿qué ocurre? Si vemos, tanto en el espíritu como en el alma no tenemos ese marañito negro que le describí, porque Dios dice que nos santifica, nos limpia, nos renueva. Recordemos que el cuerpo le puse eso para que mostrara que todavía seguía siendo mortal, pero Dios también limpia el cuerpo de lo que es esa parte del pecado, de las consecuencias del pecado. A medida que nos acercamos a Él, vamos siendo limpios. En el espíritu nace de nuevo, por eso le puse esa carita como de un niño iniciando la vida cristiana, esa comunión con Dios, aprendiendo de Dios, conectándose con Dios desde su espíritu. ¿Qué pasa con el alma? La vemos un poco más pequeña, porque ahora en los hijos de Dios el alma no es la primordial, sino el espíritu que tenemos nosotros de parte de Dios. A través de nuestro espíritu vamos a enseñarle a nuestra alma a cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a cómo es ser hijo de Dios. ¿Qué pasa con el alma? Dice el Señor que nos daría un corazón nuevo. El corazón se encuentra en la parte del alma, ahí se encuentra lo que son las emociones, la voluntad y la mente.
Recordemos que ahora en Cristo, pues nosotros empezamos a renovar nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Empezamos a renovar nuestros pensamientos a través de la conexión que tenemos con nuestro espíritu a Dios. Por ejemplo, en mi mente yo aprendí cosas malas, pensamientos malos. Ahora en Cristo, a través de mi espíritu ya conectado con Dios, voy aprendiendo, voy entendiendo, no externamente como lo hace el hipócrita, sino internamente que está mal. Entonces yo empiezo a ser convencido desde mi alma, desde mi mente. Uy, está mal tener estos pensamientos, está mal tener estas acciones. Y empieza a erradicar de su mente, de sus pensamientos, cosas que están mal. La voluntad empieza a formarse de acuerdo a lo que va conociendo de Dios. Uy, yo tengo que ser firme, yo tengo que ser determinante. Lo que les decía al principio del video. El que ha nacido de nuevo, tú no tienes que amenazarlo con el infierno para que vaya a la iglesia. El que ha nacido de nuevo tiene una voluntad que dice, voy a seguir buscando de Dios, no importa lo que pase, seguiré, esté desanimado, tenga problemas o no los tenga, yo seguiré buscando de Dios. Es determinante en lo que es la búsqueda de Dios. No estoy hablando de perfección, sino de determinación. Las emociones en Cristo ahora con un corazón nuevo empiezan a someterse a la obediencia de la palabra, empiezan a equilibrarse nuevamente. Ya empezamos a entender que el temor no debe de ser parte de mi vida. Empezamos a entender que la depresión no es un diseño de Dios. Empezamos a entender que la ansiedad no es un diseño de Dios en mi vida. Empiezo a través de mi espíritu, que ahora ha sido renovado por Dios, que es la promesa que Dios dice, un espíritu nuevo, empiezo a entender de que mis emociones deben estar perfectamente alineadas a la presencia de Dios. Esto lo hace de una pastora, no, esto es un proceso. Nosotros vamos aprendiendo a controlar nuestras emociones con la ayuda del Espíritu Santo, con tiempos de ayuno, con tiempos de separación con Dios. Ayúdame Señor, a morir a la ira, ayúdame, Señor, a morir al temor, a morir a la envidia, a morir a la ansiedad. Todas estas emociones ahora en Cristo empiezan a tener un equilibrio. Es importante entender algo, y es que nadie que llegó a Cristo sufrió pérdida de memoria. Todos nosotros que llegamos a Cristo, así hayamos nacido de nuevo, tenemos un recuerdo del viejo hombre, tenemos un recuerdo de lo que ese viejo hombre hizo de alguna manera u otra. Por eso es que cuando hablamos que tenemos que ir siendo transformados en el Señor, es que muchas veces el viejo hombre va a venir ese pensamiento. Por eso en el alma dice la mente. A veces van a venir pensamientos del viejo hombre, pero ahora en Cristo nosotros tenemos ayuda para que esos pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo, y así podamos nosotros empezar a tener una mente libre. Por eso les decía que hay personas que esto lo entienden muy rápido. ¿Qué es vivir en Cristo? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa tener un alma sometida a la obediencia de Dios? Pero hay otros que necesitan un poco más de tiempo para ir entendiendo cómo esto opera dentro de ellos. Entonces, cuando hablamos del nuevo nacimiento, si pudiésemos verlo físicamente, pues aquí en la diapositiva les he expuesto este diseño de cómo realmente qué nace dentro de nosotros. Dios dice que nace el espíritu completamente, es un espíritu nuevo, lo dice en Ezequiel 36:26, y dice que del corazón que teníamos, el corazón de piedra no lo quitará y pondrá un corazón de carne, un corazón sensible a Dios, un corazón que se va enamorando de Dios, un corazón que va entendiendo la voluntad de Dios. Pero aquí lo que prima o lo que se resalta es que el espíritu gobierna las dos partes, tanto el alma como el cuerpo, empieza a dominar y empieza a instruir de cómo se debe vivir en la vida cristiana. Esta sería como la representación. Bueno, entendiendo esta parte, mis amados hermanos, de lo que significa qué parte de mí nace de nuevo, que es la primera parte del tema, espero que, digamos, haya quedado claro qué significa nacer de nuevo. Muchas veces esta pregunta puede llegar a confundir a muchas personas cuando alguien se te acerca y te dice, usted tiene que nacer de nuevo, hermano. Y esa frase para muchos es como así, no entendí qué significa esto. En esta primera parte quería darles el enfoque
de realmente cuál era la parte dentro de nosotros que va a nacer de nuevo. La parte que dentro de nosotros nace de nuevo, dice la palabra en Ezequiel, que es un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Es importante entender eso para que podamos seguir nuestra vida cristiana de una manera sana y entendible. En el próximo tema veremos cómo se detona ese nuevo nacimiento en mi vida, cómo detonar esa transformación interna. La palabra de Dios da unas pistas, unos parámetros de cómo podemos llegar al punto de que tenemos un espíritu nuevo y tenemos un corazón nuevo, para así poder realmente cumplir o ver lo que dice el Señor aquí, que le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo no puedes ver el reino. Y la idea es que nosotros podamos ver el reino, o sea, podamos entender a Dios en nuestra vida y podamos nosotros acceder a lo que el Señor ganó para nosotros, podamos disfrutar de la paz, del gozo, del amor, de la bendición de Dios de una manera sana en nuestra vida, no con religiosidad, sino como realmente Dios la presentó. Espero pues que cada imagen haya especificado lo que era el primer diseño de Dios, que fue perfecto antes del pecado, de ver cómo el pecado afectó internamente al hombre, de cómo se cumple la palabra cuando dice Dios: el día que comas de ese árbol moriréis, y vemos cómo afecta tanto al cuerpo, al alma y al espíritu, y vemos cómo ahora en Cristo el Señor revierte todo esto a través de su sacrificio en la cruz, y vemos cómo Dios le da una solución al cuerpo que es mortal, cómo a través de la llaga de nuestro Señor Jesucristo podemos ser sanos a través de esa fe en su promesa. Vemos también cómo se cumple dándonos un espíritu nuevo, un espíritu que ya se puede conectar con Él, hablar con Él, que ya puede tener una relación con Él, que ya puede tener ese entendimiento con Él, pero pues que es un espíritu que tiene que ser formado. Nadie que haya nacido de nuevo puede decir que ya se supo la Biblia porque nació de nuevo. No, es algo que es un proceso de que tenemos que ir fortaleciendo nuestro hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo. Ese hombre que nos dio Dios nuevo, ese espíritu nuevo, tiene que ser fortalecido por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, con bases sanas, basadas en una sana doctrina. Y vemos cómo nuestra alma es limpia, es santificada de parte de Dios, recibe un corazón nuevo, y vemos cómo ella empieza ese proceso de lo que llamamos la santificación, donde ella va aprendiendo por medio del Espíritu que se le fue dado nuevo, por medio del Espíritu Santo, que empieza a conocer la voluntad de Dios, empieza a manejar esa nueva vida que se le ha sido dada, cómo debe comportarse, cómo deben de estar sus emociones, cómo debe de estar su carácter, cómo debe estar sus pensamientos, cómo debe de estar su corazón, por medio de la enseñanza que recibe en el Espíritu. Entonces vemos, mis amados hermanos, que en esta primera parte del tema podemos entender, digamos, qué sucede internamente con el que estuvo en pecado y con el que ahora nace en Cristo, qué parte se le fue dada. Cuando a ti te pregunten qué significa haber nacido de nuevo, significa haber recibido un espíritu nuevo y un corazón nuevo de parte de Dios, una promesa que Dios le dio a todo el que cree en Él. Bueno, mis amados hermanos, nos vemos la próxima clase. El Señor les bendiga y les guarde.